Ok, bienvenidos a la última lección de nuestro curso, la obra del Salvador. Estamos terminando en una historia hermosa, importante y excelente. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo en el domingo de la resurrección. Vamos a empezar con una oración. Qué maravillosa noticia, amado Jesús. Estás vivo. Ni la muerte ni la tumba te pudieron tener prisionero. Para mí es un gran consuelo saber que tú tienes poder sobre la muerte. Te pido que me ayudes a confiar en que tú me levantarás de entre los muertos, también a mí, el último día. Amén. Amén. Ok, tenemos la pregunta de repaso, la actividad de repaso. Vamos a pasar unos 10 minutos aquí. El día después del Viernes Santo, el día en que murió Jesús, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron los fariseos? ¿Qué hicieron los expertos en la ley? ¿Qué hicieron los enemigos de Dios? Wilson, ¿quiere contestar? Buenas noches. Buenas noches, Wilson. Buenas noches, profesor. Sí, no he estado pendiente. Hoy día me tocó salir. No hay No he problema. estado atento. Gracias por venir y no hay problema en eso. ¿Quién quiere Sí. contestar? ¿Qué pasó el día después de la muerte de Dios? ¿Qué hicieron los enemigos de Jesús? ¿Puedo? Adelante. Nada. Sí, adelante, Mario. No sé si es esta la pregunta la que nos puso ahí en el... Sí, la es. O lo que dice, ¿qué querían lograr los fariseos al pedir que Pilato sellara la tumba con una piedra y pusiera soldados en el sepulcro de Jesús? Ajá. Ya. Entonces pidieron que mandaran soldados a guardar la tumba. ¿Y por qué? Yo tengo, para que o sea, creían los fariseos que los discípulos podían venir a sacar el cuerpo y decir que ha resucitado porque ellos no creían. Sí. Ellos mismos sabían las palabras de Jesús, de hecho mejor que los discípulos, porque ellos recordaron las palabras de Jesús, mientras que los discípulos no las recordaron. Y ellos se dijeron, Jesús dijo que después de 3 días iba a resucitar, iba a volver, iba a levantarse de los muertos. No queremos eso causaría más problemas, especialmente si los discípulos van a robar el cuerpo de Dios, de Jesús, y van a empezar rumores y esa farsa va a ser peor que la primera. Entonces querían evitar problemas. Tenemos la sección aquí en Mateo. Dice, al día siguiente, que es el día después de la preparación, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron, Señor, nos acordamos que cuando aún vivía, aquel engañador dijo, después de 3 días resucitaré. Por lo tanto, manda asegurar el sepulcro hasta el tercer día. No sea que sus discípulos vayan de noche y se lleven el cuerpo y luego digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Porque entonces el último engaño sería peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tienen una guardia. Vayan y aseguren el sepulcro como sepan hacerlo.
Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Y contestó muy bien, Mario, la pregunta. ¿Algún comentario más? ¿Pensamiento más? Aquí vemos los soldados alrededor de la tumba. Muy bien. Les pido que cuando no están hablando, favor de apagar sus micrófonos porque hay un poco de bulla ahí, pero muchas gracias. Pero en cualquier momento, si quieren hablar, contestar o hacer una pregunta, enciendan sus micrófonos nuevamente. Ok, vamos a ver las preguntas de considerar de Lucas y de Juan aquí. ¿Quiénes son los personajes en esta historia o en las secciones que leímos? ¿Puedo? Adelante, Zuelo. Ya. Está primeramente Jesús. Ujú. ¿Sí? ¿Quién Ya, es? ya hay los dos varones, ¿Y quiénes fueron los los dos 11 varones? discípulos. Los dos, a ver. Son los ángeles del cielo. Sí, correcto, los ángeles del cielo, sí. Los ángeles del cielo. Ajá. Los 11 También se discípulos. ve el personaje de María. Ajá. Sí, tenemos María y las otras mujeres. Tenemos a Jesús, Y tenemos... María, la madre de Jacobo. Ujú, sí, correcto. María Magdalena. Sí. Ujú. Sí, las mujeres, algunas de ellas eran María Magdalena, Juana, María, madre de Jacobo y otras. Ujú. ¿Quién es más? Pedro, Pedro. Ujú. Tomás, Tomás, correcto. Didimo, ¿Quién? Didimo. Eso fue el apodo de Tomás, su sobrenombre. Entonces, ¿El apodo es? sí. Entonces, Tomás es Dídimo. Tenemos los ángeles, como mencionamos, Pedro y Juan. Los discípulos, pues Pedro y Juan son discípulos, pero también tenemos el grupo de discípulos. Jesús, el Espíritu Santo, porque Jesús iba a enviar el Espíritu Santo. Tomás, como decimos, también es discípulo. Muy bien. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Oh, buenas noches, Luis y Miguel y Hola, Ricardo. ¿cómo está, profe? Estamos muy bien. Tranquilo, Ujú. perfecto. El sepulcro. Mira, El sepulcro, sí, correcto. ¿cuáles son? Ok. ¿Cuáles son los objetos? Ya te digo. La piedra del sepulcro. Las especies Sepulcro. aromáticas. Muy Sí, bien. las especias, la piedra, el sepulcro. Sí. La piedra. El soplo Las que le vestiduras. dio, el soplo que le dio Jesús. Ok, el soplo. El soplo. Cuando Jesús le dio a sus discípulos el Espíritu Santo, Sí. él sopló Ujú. en ellos. Cuando le enseñó las manos, la señal de los clavos. Ajá, ajá. Ajá, para que le tocaran pues el costado y todas estas cosas. Ujú, muy bien. También tenemos las puertas mencionadas
porque Lienzos. los discípulos estaban en su casa, estaban en ese salón y con las puertas cerradas. ¿Por qué tenían las puertas cerradas con llave? Porque tenía miedo de los Para egipcios, que no entren de los... los judíos. Ajá, entonces, Tenían miedo de los judíos. los líderes, los enemigos de Jesús, Ujú. lo mataron. Eso quiere decir que también somos nosotros blancos. Nos van a perseguir también. Tenían miedo. Se temblaban. Sí, Ajá. sí. Oh, esta Vienen por nosotros, dijeron. Las Vienen por vestiduras nosotros también. también. también las ropas resplandientes de los ángeles. De los Entonces, dos personajes, sí. sí, los dos personajes, los Ajá. dos varones, quienes fueron ángeles, tenían ropas muy resplandientes. Y las vendas de Las dos lino. personas. ¿De dónde vinieron las vendas de lino? Era la que tenía Jesús cuando lo ¿La qué? metieron al sepulcro. Ajá. Entonces, cuando Pedro y Juan entraron en el sepulcro, vieron las vendas de lino ahí bien puestas y se dieron cuenta que, oh, Jesús resucitó, porque si hubiera sido un ladrón, el ladrón no habría dejado las vendas de lino, habría salido corriendo con el cuerpo. ¿Dónde ocurrió esta historia? Golgota de Calvario. En Sí, el, sí. ya te digo, aquí está. ¿Dónde ocurrió? El sepulcro de Jesús, que aparentemente estaba cerca del lugar de ejecución. ¿Y dónde Golgota más? de Calvario. Pues eso fue la lección anterior, pero sí, tenían que sacar el cuerpo de la cruz, entonces llevaron el cuerpo, el cadáver de Jesús al sepulcro, lo metieron ahí con las especias y con las vendas de lino y pusieron la piedra enfrente de la entrada del sepulcro y se fueron y las mujeres estaban ahí mirando dónde estaba porque ellas después del sábado querían añadir un poco porque tenían que hacerlo rápidamente antes del sábado porque tenían que terminar todo antes del puesto del sol. Entonces querían añadir, agregar más especias, ponerla bonita y todo eso para honrar a Jesús. Entonces tenían muchas buenas intenciones las mujeres. Ujú. Pero ¿dónde estaban los discípulos por los 3 días? Maús. Emaús, no, vemos la historia de Emaús cuando los dos discípulos de Emaús en el Domingo de Ramos fueron de Jerusalén a su pueblo de Emaús. Es una historia muy, muy conocida, pero no era parte de la tarea de hoy, porque me encanta la historia, me encanta. El lugar, no sabemos exactamente dónde estaban los discípulos, pero en un lugar donde estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, con temor, con miedo, en un tipo de cuarentena. Por, por, Ok, ¿cuándo ocurrió la historia? en un domingo de resurrección. Sí, muy temprano
el primer día de la semana, eso es domingo, y también la noche del mismo día, y la historia de Tomás ocurrió 8 días después. Entonces, Tomás no estaba ahí el primer domingo, cuando Jesús se apareció entre ellos y mostró sus heridas, las heridas en sus manos, la herida en su costado. Él no estaba ahí, no sabe, tal vez había salido para comprar comida o algo así, no sabemos exactamente, pero de todos modos no estaba ahí. Entonces Jesús esperó por una semana antes de aparecerse. Y imagínense, los discípulos estaban ahí tratando de convencer a Tomás, sí, vimos a Jesús, Él está vivo. Y Tomás, no, estaba duda. Y 8 días después, el próximo domingo, todos estaban ahí reunidos y se apareció Jesús. Y él sabía exactamente lo que Tomás había dicho y se acercó a él y le dijo, "Oh, Tomás, miren mis heridas, miren mi costado. Yo no estoy muerto, estoy vivo." Y wow, eso es una historia hermosa también. ¿Una pregunta hasta aquí? Ok. ¿Cuál es el problema o cuáles son los problemas en la historia? No sé por qué se cae esto. El problema es que ¿de qué se trata? ¿Cuál es el problema? Se cumple la palabra de Dios inmediatamente. No encontraron el cuerpo. Ok. Exactamente. No encontraron un cuerpo inmediatamente. Tenemos en el Salmo 16:10 que dice, porque no me abandonarás en el sepulcro, no dejarás que sufra corrupción quien te es fiel. Entonces, esa fue una profecía de Jesús. Y Jesús había muerto. Entonces, necesitamos que sea cumplido la palabra de Dios aquí. Jesús mismo había profetizado su resurrección el tercer día y hasta los enemigos de Jesús lo sabían. Entonces, Jesús está muerto y él había dicho que iba a resucitar. Entonces, eso es un, entre comillas, problema que Jesús va a resolver, obviamente, pero están esperando que se cumplan las palabras de Dios. Y también los discípulos tenían miedo. Habían abandonado al Señor. La mayoría de ellos no estaban allí bajo la cruz mirándolo, no, estaban ahí en su casa encerrados. Y ahora están reunidos con la puerta cerrada por miedo de los judíos. Y sabemos, estos discípulos son las personas quienes iban a llevar la palabra de Dios a todo el mundo, a todos los confines del mundo. Y si tienen miedo y no salen de su casa, ¿cómo van a hablarles a otras personas acerca de Jesús? Y ellos no tenían, sí, pues. Entonces, 2 problemas que vemos aquí. ¿Alguna pregunta? Okay. No, todo bien, profesor. Todo bien. ¿Quién quiere contarnos los eventos que ocurrieron en las 2 historias por nosotros? Me gustaría. Sí, adelante, Luis. Me gustaría copiar. Sí, bueno. Tengo aquí un pequeño relato. Déjame buscártelo. Está arriba. Ok.
Jesús, ok. Sí. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres se fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor. Mientras se preguntaban qué había pasado, se le presentaron dos hombres con una ropa resplandeciente. Asustadas se postraron sobre su rostro, pero ellos le dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaban en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado por manos de pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran, ¿te recuerdas? María Magdalena, Juana, María, la madre de Jacob, y los demás y otras mujeres más que acompañaban ahí a estas otras mujeres. Pero a los discípulos, el relato parece que no les pareció una tontería, así que no les creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro. Se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego regresó a su casa extrañando de lo que había sucedido. Al atardecer de ese mismo día, de aquel día de la semana, estando reunidos los discípulos, se le apareció, ¿quién más? Entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. ¿Y qué les dijo? La paz sean con ustedes. Dicho esto, les enseñó las manos y el costado para que vieran que sí era verdad. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús varias veces. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Bueno, acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Oh, Señor. Y quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, no se les serán perdonados. Bueno, Tomás y aquel a que apodaban el gemel y el que era uno de los 12, no estaba con los discípulos ese día. Que es como usted dice, que la semana siguiente fue que se encuentra con Jesús y sucede lo que ya usted acaba de contar. Les tocó, sí, le metió el dedo y Jesús le dijo estas palabras bien claras. ¿Crees porque vistes, Tomás? ¿Crees porque vistes? Hay una palabra que dice: dichoso el que cree y no ve. Hasta aquí, profesor. Muchas gracias, muy completa la historia que contó. Gracias por eso. Y, me encanta resumir las historias bíblicas en especial, porque nos ayuda a comprender lo que está pasando. Parece una actividad un poco sencilla y lo es, pero involucra mucha de la mente. Sí, gracias. Ok, vamos a la pregunta 7. ¿Se resuelve el problema que mencionamos? ¿Cómo? Mencionamos 2 problemas, de hecho. Mario. Yo coloqué: se cumplió la palabra de Dios. Sí, sí. Así, Jesús resucita de entre los muertos, aparece a muchos testigos. Entonces, Sí, él cumplió su palabra y cumplió claro. la palabra de profecía. las profecías. Y también él aparece y empieza a animar a sus discípulos a ir, a contar, a evangelizar.
Ok, vamos a las preguntas de consolidar. ¿De qué se trata la historia en una oración? La La muerte resurrección del de la Señor. resurrección. Sí, hijo, dale, hijo. Disculpa. Repite. Ricardo, sí, adelante. La muerte se trata de la muerte y de la resurrección de Cristo, ¿no? Sí, Sí, especialmente la resurrección hoy. la Porque, resurrección de Jesús, sí, está bien. Ajá. sí, muy bien. Y si mencionamos algunos eventos que ocurrieron durante ese día, ¿qué lo son? Ujú. ¿Qué más ocurrió ese día? Jesús resucitó, que es lo más importante, pero ¿qué más sucedió después de su resurrección el mismo día y también una semana después? Bueno, Jesús se le aparece a los discípulos. A los discípulos y a Sí, quiénes más. se le aparece a las mujeres, se le aparece. Él estuvo 40 días con nosotros Ujú, haciendo sus apariciones. ujú. Mientras, ¿bien? Sí, muy. Esa le apareció a muchos, tuvo mucho trabajo. Ujú. Tuvo 40 días antes de ir, antes de subir al cielo, al Padre. Y entonces, en esos 40 días tuvo muchas cosas que hacer. Se le apareció, tuvo muchas, ¿cómo te digo? Mucha actividad. Sí, muy bien. Pues como usted También a mencionó, Tomás estaba incrédulo que no podía creer que Jesús ha resucitado. sí, Ajá. Con los sí, discípulos, cuando llegó ahí, después se regocijó. excelente, En camino bien a dicho. Emaús se le aparece a los 12. Sí, entonces Jesús se dedica a 12 discípulos, pasa mucho tiempo con ellos. Ujú. Sí, muy bien. ¿A qué pecado nos enseña a confesar esta historia? La incredulidad. Sí, es fácil para ser como Tomás o como los otros discípulos dudaron, tenían miedo y tenían razones por tener miedo, pero también se olvidaban de la palabra de Dios. No se aferraban a la palabra de Dios en los momentos de angustia. En vez de eso, estaban pensando en sí mismos, pensando solamente en la situación. Oh, los judíos, los enemigos nos van a perseguir, nos van a encontrar, nos van a matar, nos van a crucificar. Crucificaron a Jesús, van a crucificar a nosotros, tienen razón. Y se olvidaron de la palabra de Dios. Ujú. Sí, pastor. Otra cosa es que Jesús nos habla, nos dice, y nosotros no le tenemos confianza a sus enseñanzas. Ujú, ujú. Sí, exactamente. ¿Qué hacemos? No creer. Ese es el peor pecado, no creer. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Cuando se les apareció a los discípulos, mostrándose lo que ya él les había prometido. Ah, Él se les aparece a los discípulos y les dice, aquí La estoy, paz. ya les dije, ya resucité, estoy vivo, sí, Cristo vive. sí, Amén. exactamente. Cristo vive y también nos ha traído la paz. Él dijo, la paz sea con ustedes. Y el Espíritu Santo, Sí, exactamente. También nos da el Espíritu Santo. Entonces, vemos en Juan 11:25, dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Wow. Y vemos eso en la resurrección de Jesús. Él es las primicias de la resurrección.
las primeras frutas. Cuando vemos la primera fruta, la primera manzana, la primera naranja, la primera fresa en la planta, sabemos, la cosecha viene pronto, la cosecha viene pronto. Y Jesús es la primera fruta de la resurrección. Y podemos decir, la resurrección de todos nosotros viene pronto, viene pronto. Hermano, una pregunta. Sí. Ahí le puse también yo en confiar en las promesas que ha hecho nuestro Señor, y también clamaban los ángeles himnos de victoria que Él había resucitado. ¿También va eso o no? Sí, vemos una Hay un victoria, vemos ruido, una victoria hay un hermosa y ruido que no deja grande. escuchar. Y vemos a los ángeles, vemos el mensaje, vemos los resultados, vemos la paz de Cristo. Entonces sí, es una victoria victoriosa. También tengo aquí como respuesta, Jesús no rechaza a los suyos, a pesar de que ellos lo habían abandonado y negado. Él se acercó a Pedro. Él se apareció a Pedro. Él se apareció a todos los discípulos. Les da paz. Les da su Espíritu Santo. A nosotros nos muestra el mismo amor. Somos sus seguidores pecaminosos y defectuosos. Nos identificamos con los discípulos quienes estaban ahí encerrados en su casa. Pero Él no nos rechaza como no rechazó a sus discípulos. Él pudiera decir, ustedes me rechazaron cuando yo los necesitaba y ustedes no estaban ahí. Ustedes no merecen nada de mí. Voy a desecharme de ustedes. No, pero no dijo eso. Él dijo, la paz sea con ustedes. Aquí, reciban el Espíritu Santo. Aquí, tengan mi mensaje, lleven mi mensaje a otras personas. Yo estaré con ustedes. Yo les amo. Yo les enseño acerca de las profecías y mi cumplimiento de ellas. Wow, increíble. ¿Una pregunta hasta aquí? Sí, solamente un ser como Jesucristo es el único que puede sentir y decir esas cosas. Ningún humano puede amar tanto como Jesús nos amó. Sí, Sencillamente. gracias. ¿Qué nos enseña Dios a hacer y pedir por gratitud a Él en esta historia? Nos enseña que acudamos en oración, ya que ya tenemos un Salvador y nos libró del pecado y nos dio la salvación. Ahora somos libres del pecado. Sí, exactamente. Tenemos muchas razones por las que podemos regocijarnos para estar extremadamente contentos. Miguel Solozano, adelante. Intentable el internet. Usted levantó su mano, ¿quiere contestar? Hay que activar su micrófono. También estudiar su promesa. Sí, exactamente. No queremos ser como los discípulos, olvidando de las promesas de Dios. Exactamente. Me encanta la manera en la que Jesús guió a los discípulos de Emaús a su palabra. Él cerró sus mentes, sus ojos por un momento para que ellos no reconocieran a Él para guiarlos a las Escrituras. Él quería que ellos aprendieran de Él y su sacrificio y de su resurrección a través de su palabra. Me encanta eso. Sí.
Bueno, ya le mandé a Ana María, le mandé un poquito de luz para que llegara, para que saliera. Le mandé un pedacito, un poquito de luz. Ok. Como Ah, está preciosa. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? Cuando, para enseñar a los demás de que el crucificado y por su muerte nos perdona y nos limpia de todo pecado, que el que murió y resucitó es nuestro Cristo, nuestro defensor, nuestro consolador. Amén. Sí, sí. Muy Pastor, bien. Sí, adelante. también pienso que esta historia la podemos compartir pues con personas que están pasando por momentos de pérdida de algún familiar. La resurrección de Cristo es una historia que puede dar mucho consuelo con la esperanza de la resurrección final, Sí. porque Pablo nos dice que así como Cristo resucitó, nosotros también, y con un cuerpo glorioso semejante al de Cristo, que ya no tiene los límites que tenemos por el pecado, sino que en el último día también nosotros resucitaremos y tendremos ese mismo estado glorioso de Jesús. Sí, exactamente, perfecto. Algunos de los pasajes que hemos visto y vamos a ver, especialmente en capítulo 15 de la primera de Corintios, son hermosos para los funerales, para las personas quienes tienen miedo, para las personas quienes se acercan a la muerte. Sí, excelente, muy bien. De hecho, vamos a ver una porción de la importancia de la resurrección en el capítulo 15 de la primera de Corintios. Voy a tener algunas citas de ese capítulo. La importancia de la resurrección demuestra que Jesús es verdadero Dios. Cualquier persona puede morir, pero no cualquier persona puede resucitar. También demuestra que Dios aceptó el pago por nuestros pecados. Entonces sabemos lo que Jesús estaba haciendo en la cruz. Estaba recibiendo el castigo que nosotros merecíamos. Él pagó la deuda, si estamos hablando de deudas, de nuestros pecados. Todos nuestros pecados estaban en los hombros de Jesús mientras moría por nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a saber si Dios estaba contento, estaba complacido con el pago de Jesús? Si no hubiera resucitado, nunca habríamos tenido seguridad acerca del pago. Pero la resurrección muestra que Dios aceptó el pago por nuestros pecados. Podemos estar seguros de que nuestro Padre Celestial aceptó su pago en la cruz y ahora nosotros no tenemos deudas de pecados. No tenemos que pagar. Hay una frase que dice, la salvación es gratis, pero no fue barata. La salvación es gratis, pero no fue barata. Eso quiere decir que nosotros no podemos hacer nada para ganarnos la salvación, no pagamos, no hacemos buenas obras para ganar o obtener la salvación. Pero no fue barata porque el precio fue bien alto y Jesús lo pagó. Lo pagó no con oro ni con plata, sino con su santa y preciosa sangre y con su inocente pasión y muerte. Sí, como humano, maestro, ¿sí? él presentía, sabía el sufrimiento que iba a tener
Por eso que le dice él, como humano, le dice al Padre, si tú quieres, sácame de quítame esta copa amarga. Pero como hijo obediente le dice, pero hágase tu voluntad primeramente. Él como humano sabía lo que iba a sufrir y lo sufrió y Sí, lo sintió como humano. Como humano. sí. Por eso que no fue barata. Por eso que no fue barata. Ujú, ujú. Y también demuestra que nosotros también resucitaremos, porque Romanos 6 tiene una sección muy hermosa acerca de la resurrección y dice, porque nosotros somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Estamos conectados a Cristo, somos unidos a Él, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, también nosotros andemos en vida nueva aquí en la tierra. Estamos disfrutando de la vida eterna ahora misma. Y también nos vamos a resucitar también. En la primera de Corintios 15, dice que, pues, un resumen, hubo muchos testigos de la resurrección, cientos. No es un mito. Pablo dice que también conforme, dice de Cristo que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día. Y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Y después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya han muerto. Luego se apareció a Jacobo, mientras después a todos los apóstoles. Y por último se me apareció a mí, Pablo, que soy como un niño nacido fuera de tiempo, porque pues su conversión pasó por algunos años después. Hubo muchos testigos de la resurrección, no es un mito. Qué triste y qué vacío sería todo si Cristo no hubiera resucitado. Nuestra fe, nuestra religión, el cristianismo, toda nuestra vida depende de este evento. Y es la verdad y es la historia verdadera. Cristo sí resucitó y reina sobre todo. Y Dios nos dará un cuerpo glorificado en la resurrección. ¿Una pregunta hasta aquí? Todo bien, pastor. Muy bien. La resurrección de Cristo demuestra que la muerte no nos puede vencer. La muerte para nosotros es como un sueño. Nos morimos y nos levantamos después en el cielo para estar con Él para siempre. Nos llena de agradecimiento por la victoria que ganó Cristo y nos impulsa a seguir firmes y a seguir creciendo y nos asegura que la obra del Señor no carece de sentido. Es un evento extremadamente importante y desafortunadamente muchas personas se celebran el Viernes Santo. Qué bien, queremos celebrar lo que Cristo hizo en el Viernes Santo, pero muchas veces las iglesias están vacías. La iglesia, el día del domingo de la resurrección. Eso es triste porque realmente un día muy, muy importante para celebrar es el día de la resurrección.
Una pregunta antes de conversar un poco acerca del proyecto final. Ok, seguimos. Entonces, imagino que algunos de ustedes ya están haciendo su proyecto final. De hecho, he recibido un proyecto final de uno de ustedes. Y lo que quiero que hagan es, yo quiero que formen un plan para compartir una historia bíblica. Y yo quiero que escojan una historia que hemos estudiado en esta clase. Obviamente la Biblia está repleta de muchas historias, pero para este proyecto final quiero que escojan una historia del curso. Yo quiero que programen una junta con un grupo de personas ahora, ya que la mayoría de nosotros estamos bajo una cuarentena. En la próxima semana, el lunes y el jueves, voy a tener sesiones extras para que hagan sus proyectos finales para nosotros. Pero si ustedes tienen una esposa o una familia que está encerrado con ustedes en su casa, pueden hacer el proyecto final con ellos, grabar y graban el proyecto. Yo quiero que compartan la historia utilizando el método de los 4C y hagan una grabación si es posible y no están haciéndolo en la sesión extra y que nos comparta la grabación. ¿Una pregunta hasta aquí? Sí, quería, por favor, que me aclarara. Por ejemplo, yo tengo mi proyecto final, o sea, no lo tengo hecho, lo tengo ya en un boceto. Sí. Para enseñárselo el lunes o el jueves a usted. Sí. O al grupo. Al grupo. ¿A quién, No, voy, pues, ¿a quién voy a enseñar? Al grupo. Sí. Si yo soy la única persona allí en la sesión, entonces me enseña a mí. Si hay un grupo, entonces nos enseña a nosotros. A todos, a todos. Muy bien, muy bien. Ok, está bien. Entonces vamos a ir directamente a la historia, olvidando un poco la lectura para agilizar un poco más la cuestión, para que no sea tan larga. Sí, y te entonces... aplico las 4C. Ok, sí, bien. Aplican las 4C y si pueden hacerlo en 15 a 25 minutos, está bien. Si es un poco más corto, está bien. ¿Otras preguntas? ¿El plazo qué tiempo es? Nos da más o menos. Una semana más, una semana más. Ya, listo. Ya que esto terminamos todo ese por el, ¿cómo se llama? Todo el estudio por de la Semana Santa. No, yo le iba a preguntar otra, ¿cómo se llama? Otra, tengo una inquietud. ¿Cuál es su inquietud? Ya, lo que pasa es que yo estoy ahorita, ¿cómo se llama? En esto, todavía nuevo de la Biblia, estudiando, pero ¿cómo es como en Semana Santa se come, ¿cómo se llama? La carne, así, se debe guardar como antes, como las otras religiones, ¿cómo se llama? La Iglesia Católica, o se puede comer los carne o no, los alimentos. ¿Los alimentos como ayuno o qué? No. ¿Saben cómo se llama los días? No comer carne el Viernes Santo, el Jueves Santo, así. Le explico. Sí. Lo que pasa es que las iglesias católicas nos han traído esa mala costumbre o esa costumbre, ¿verdad? De pequeño, de que no se puede comer carne en los días santos. ¿Me explico? No se deben hacer muchas cosas. Todo es malo. Ese es el pentecostal. El pentecostés es así. No. Negativo. Eso son falsas creencias. Bueno, el profesor que le explique un poco mejor. Pero eso no es así. Eso es falso, sí. Hermano. Gracias. Jesús no nos da una regla o una ley acerca de eso. Entonces, podemos comer carne o podemos dejar de comer carne en esos días y no es un pecado. Usted puede hacer lo que quiera,
pero no queremos decir que tenemos que hacerlo, estamos obligados a hacerlo porque Jesús no nos dice que lo hagamos. No es una ley. Lo que sí yo creo que es que debemos estar en Ya, hermano, penitencia. ¿tú querías saber? Debemos estar en penitencia, mucha reverencia, mucho respeto. Ese día, esos días hay que respetarlos y dejar de hacer muchas cosas, bueno, que pueden caer en tentación. Sí. Lo que Dios quiere es el corazón. Lo que Dios quiere es el corazón. Entonces, si usted quiere dejar de comer ciertas comidas en ese día porque quiere dedicarse a pensar, a meditar lo que Cristo hizo, está bien. Si usted no quiere hacerlo y quiere dedicarse a estudiar sin dejar de comer cosas, está bien. Es igual, es igual. Entonces, el problema en muchas iglesias es que exijan cosas que la Biblia no exigen. Y dicen, si ustedes no hacen eso, y de hecho casi es una vergüenza no hacerlo o hacerlo en sus ojos. Y eso no es bueno porque no es bíblico. A Dios nos ha dado la libertad. Y lo más importante para Dios es el corazón. Entonces queremos enfocarnos en la palabra de Dios y crear en Él sobre todas las cosas y pensar en lo que Él hace por nosotros y lo que ha hecho por nosotros, especialmente en la Semana Santa. Correcto. Eso es hermano, un eso poco más. solo quería saber, porque no sabía. Sí, está bien. Ya lo claro. entendí, hermano. Muchas gracias, ¿no? Ok, muy bien. Ya lo entendí. Ok, entonces vamos a terminar con una oración. A Dios Padre Celestial, wow, gracias por la victoria que hallamos en Cristo, especialmente la victoria de su resurrección. Sabemos que venció la muerte con su resurrección y eso quiere decir que nosotros también venceremos la muerte porque somos conectados a Cristo. Estamos en tu paz. Gracias por darnos la paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén.